Continuamos en Vigo Hoy por Hoy. Hay que saludar a los espectadores de Localia Televisión, como cada martes, que nos acompañan en la entrevista dual de radio y televisión. Saludamos ya a nuestra invitada en un día triste para ella. Estábamos charlando durante la publicidad por esa noticia que os hemos contado en la portada de este tiempo de Vigo Hoy por Hoy, el fallecimiento de un vigués, de un militante del Partido Popular en esa trágica explosión en la calle de San Salvador de Vigo. Una de estas noticias que seguramente pues han empañado este martes también en lo político. Elena Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues gracias sí, por estar con nosotros, y supongo que una mañana dura para ustedes, ¿no? Pues sí, sinceramente ha sido muy duro. Cuando nos enteramos de la explosión, no nos podíamos imaginar que iba a afectar a uno de nuestros afiliados, y además pues a un afiliado como era Ramón, que era muy querido en el partido, que siempre participaba activamente en todo lo que el partido hacía y al que desde luego le vamos a echar muchísimo de menos todos nosotros. Un fallecido, 4 heridos en un accidente, una explosión que, por lo que nos contaban los vecinos, fue tremenda, ¿no? Sí, una desgracia enorme. Nosotros hemos estado esta mañana allí y sinceramente impresionaba la potencia de la explosión, cómo ha quedado, nos han dicho, el piso, no solamente el piso, sino todas las familias que han sido afectadas en ese edificio, y sinceramente una desgracia tremenda, y sí, con una consecuencia en este caso de un fallecimiento, y cuando toca encima a alguien cercano, claro, y a alguien con quien pues has estado mucho tiempo y como digo, tan significado para nosotros en el Partido Popular, pues sinceramente todavía estamos en estado de shock, claro, y muy afectados. Pues trasladarle a toda la familia del Partido Popular y del propio Ramón González, del fallecido, pues desde aquí nuestro pésame y un abrazo. Hace unos instantes terminaba el debate sobre la Ley do Solo, pero dentro de ese debate sobre la Ley do Solo, señora Muñoz, se habló del tema de la modificación planteada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para intentar buscar una solución al tema del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo. Se esperaba hasta el último momento, hablábamos el otro día con Jaime Castiñeira, ayer con Sánchez Bugallo, que pudiese haber un cambio de postura en AGE, que no se ha producido, lo ha defendido Antón Sánchez, además manteniendo las mismas teorías, las mismas tesis. No se ha podido hacer esa modificación, supongo que se activará el plan B, no sé cómo lo ve usted. Pues sí, desde luego nosotros lamentamos, ya lo dijimos a lo largo de estos últimos días, absolutamente la posición que ha tenido AGE y que ha tenido Marea de Vigo de inmovilismo, porque ni siquiera han permitido que se pudiera llegar a discutir y a hablar sobre el artículo, e incluso, pues eventualmente, como también mostró disposición el Partido Popular, incluir pues alguna modificación en relación con las alegaciones que ellos estaban haciendo o la opinión que tenían. Yo creo que se ha demostrado que no tienen ningún interés en participar en que ese diálogo se produjera, que han tenido una oposición de rechazo frontal desde el primer momento, y lo que es lamentable es que desde Marea de Vigo, que sabe muy bien y que conoce o debería de conocer la importancia que tienen algunas de las empresas, y en este caso Citroën, afectadas por esa modificación del artículo de la Ley del Suelo, del que dependen unas obras en ese polígono que están directamente relacionadas con muchísimos puestos de trabajo en esta ciudad, sinceramente pues nos parece aún más incomprensible esta situación de boicot, este bloqueo, y por el daño que se puede causar a la ciudad. Ellos argumentan que no tienen nada que ver con Citroën, que incluso se reunían ayer, los ponía hoy de nuevo Antón Sánchez, ayer escuchábamos a Rubén Pérez, que no tiene nada que ver el tema de Citroën con lo que ustedes plantean en esa propuesta, en esa modificación. Bueno, yo creo que es negar la realidad, porque como no se han querido sentar a dialogar, probablemente hay muchas cosas que desconocen, y desde luego es negar la realidad decir que Citroën no necesita hacer una modificación o solicitar una licencia, que es imposible que se le dé con el plan actual, y por tanto es necesario hacer una modificación. Y hablar de una supramunicipalidad cuando ya todo el mundo sabe que ese proceso es mucho más largo y además no tiene la seguridad jurídica que tiene la vía que se planteó por parte del Partido Popular, sinceramente es querer agarrarse a algo que es absolutamente imposible, y que lo que traería consigo, y lo ha dicho Citroën, es perder las opciones de la nueva furgoneta, perder las opciones de optar, como se anunció la semana pasada, a un nuevo modelo. En definitiva, están en juego muchísimos puestos de trabajo, no solamente de Citroën, sino de toda nuestra industria auxiliar, y por lo tanto yo creo que es una cerrazón que ningún vigués entiende, y que desde luego para nosotros, como digo, es absolutamente injustificable. ¿Qué se puede hacer?
Yo creo ¿Qué se va a hacer? Ese plan B que planteaba el presidente de la Xunta en estos micrófonos hace un par de semanas, teniendo en cuenta pues incluso esas palabras de Jean Martín diciendo que había preocupación en Citroën. Nosotros tenemos que agradecer, desde luego, la disposición y la firmeza de la Xunta de Galicia y del Partido Popular, del Grupo Parlamentario, en buscar otras vías alternativas, una vez que hemos visto que finalmente se ha cerrado la vía principal que se había puesto encima de la mesa. Y una de esas vías es hacer una tramitación de una ley de medidas urgentes que haga una modificación de ese artículo. Esa es la vía que hay, es una vía posible, es una vía teniendo en cuenta la situación y el apoyo mayoritario, porque no tenemos que olvidar que Marea de Vigo y que AGE han impedido que se llegue a discutir un artículo que es apoyado por la gran mayoría del Parlamento de Galicia y, por tanto, por la gran mayoría de los vigueses, y se han valido de esa posibilidad de veto para que se dialogue y para que se llegue a esa modificación. Bueno, hay esa otra vía, la vía de la ley de medidas urgentes, y yo creo que inmediatamente se va a plantear y se va a empezar a tramitar para que cuanto antes se pueda aprobar y por tanto se pueda entrar en vigor y se pueda acometer lo que la ciudad necesita. ¿Supondría una demora muy grande o no, señora Muñoz? Bueno, yo creo que evidentemente no es tan rápida como que se hubiera aprobado hoy, que sería todo lo deseable, pero sí que tiene una tramitación muy rápida de un mes, uno o 2 meses, y por tanto yo creo que cumpliría los requisitos que están pidiendo, sobre todo, porque bueno, no solamente afecta a Citroën, afecta al proyecto de la Ciudad de la Justicia, afecta a la estación intermodal, pero el que tiene más urgencia, indudablemente, es Citroën, porque se tienen que poner a trabajar desde el minuto 1, una vez que sea aprobada esa ley que entre en vigor. Ley de área metropolitana. Estamos más cerca, ayer hablábamos con Alberto Pazos, el director general de Administración Local, nos comentaba que si se sigue en esta línea estamos muy cerca de alcanzar el acuerdo. ¿Lo ve usted posible? ¿Ve que esté el acuerdo ya ahí? ¿Habrá que esperar? ¿Cómo lo ve Elena Muñoz a estas alturas? No, yo creo que nunca hemos estado tan cerca y por tanto no podemos desaprovechar esa oportunidad ni dejar pasar esta extraordinaria oportunidad para que por fin exista ese área metropolitana consensuada y por fin Vigo lidere un área metropolitana con todo lo que eso significa para la ciudad y para todos los vecinos. Yo creo que en este momento hay que seguir pidiendo a todas las partes la máxima voluntad de diálogo, que se sienten las veces que hagan falta para acordar todas las cuestiones que en este momento están encima de la mesa y no dejemos, como digo, pasar esta extraordinaria oportunidad, porque ya digo, nunca hemos estado tan cerca y nosotros creemos y desde luego estamos convencidos, y así lo hemos dicho, que esta es una gran oportunidad para Vigo. Que no haya un tropezón en la última valla, ya que hemos superado las 20 anteriores, ¿no? Exactamente, que el último escollo no sea ningún veto por ninguna de las partes, y eso es lo que nosotros pedimos. Y en este caso, de lo que se está hablando en este momento, una vez que ya se han acordado otros puntos que eran fundamentales y que en el pasado fueron puntos que bloquearon, digamos, el diálogo, ahora ya se han superado y por tanto ahora estamos en la discusión del transporte metropolitano. Yo creo que necesariamente tiene que haber un acuerdo entre todos. El transporte metropolitano es una de las claves del área, porque el área de lo que se trata es dar mejores servicios a los ciudadanos a mejores precios, y esos mejores servicios, uno de ellos y uno fundamental, es el transporte metropolitano. Por tanto, es fundamental que se llegue a un acuerdo y que se llegue a un acuerdo que garantice que todos los vecinos van a tener ese transporte metropolitano, van a tener esa mejora de servicios y a mejores precios. Y yo creo que el otro día, adicionalmente, recibimos una buena noticia cuando supimos y el alcalde de Vigo anunció su intención de, hasta que no se haya cerrado y entre en vigor, por tanto, la ley del área metropolitana y ese transporte metropolitano, incluir a Vigo en el plan del transporte de la Xunta de Galicia, porque creemos, y lo hemos defendido desde el primer momento, en que ese es un buen plan, que en este momento hay muchísimos vigueses que no se están beneficiando de las ventajas de que Vigo esté dentro del plan del transporte metropolitano, porque podían beneficiarse de tener los transbordos de Vitrasa, los viajes en Vitrasa, absolutamente gratis, porque ese coste lo asume al 100% la Xunta de Galicia si Vigo estuviera en ese plan de transporte, y por tanto creemos que por lo menos esa buena noticia de que Vigo se vaya a integrar y de que todos los vecinos, todos los vigueses tengan acceso a esas Lo que está claro mejoras. es que
da la sensación de que para que haya un acuerdo definitivo en el tema del transporte metropolitano, a la Xunta también le tocará ceder un poco, ¿no? Es decir, en las posturas, el Ayuntamiento de Vigo se mete, tienen que, en el transporte metropolitano, se hable del gasto compartido, del techo de gasto, esas cosas que marcaron mucho estas negociaciones durante años, ¿no?, o meses del transporte metropolitano, o el tema también de que se mantengan pues todo lo que son las bonificaciones sociales, etcétera, de Vigo, las especificidades del transporte metropolitano para los vigueses. Es decir, ambas partes van a tener que ceder, ¿no, señora Muñoz? Creo que de eso se trata, para eso se dialoga, para al final llegar a un punto de común acuerdo, sobre todo pensando en los ciudadanos. Y yo creo que todas las partes han demostrado su máxima disponibilidad para eso. Todos los alcaldes también tienen que estar de acuerdo. La Xunta de Galicia ha dicho que ellos aceptarán la solución que mayoritariamente los alcaldes, que en su totalidad vayan a apoyar, y que por tanto está dispuesta a ceder también los fondos, porque cuando se transfieren competencias hay que evidentemente transferir esos fondos al futuro área metropolitana. Y con lo cual yo confío en que esa predisposición que se ha anunciado y desde luego que se ha venido dando en estos últimos meses de negociación se concrete finalmente y todos, como digo, sean capaces de ceder un poco para llegar a acuerdo para el bien de todos. La intermodal, no nos daremos cuenta de la importancia que va a tener para Vigo y para el área metropolitana hasta que esté hecha, ¿no, señora Muñoz? Es decir, llegar los trenes de alta velocidad en su día cuando lleguen, y los autobuses a la misma ubicación en pleno centro de la ciudad, que ya la ahorra incluso un transbordo de la Avenida de Madrid al centro de Vigo, a los que vengan al centro de Vigo, no nos daremos cuenta hasta que esté hecho. Aquí también parece que hay avances por ambas partes. Se han sentado, están hablando, trabajando los técnicos para intentar desbloquear este asunto, ¿no? Sí, yo creo que hay determinadas obras y determinadas infraestructuras que no nos damos cuenta de la falta que hacen hasta que no lo tenemos y nos podemos beneficiar de ese servicio. Y este caso, el de la estación intermodal, es uno de ellos. Va a ser un avance y por eso está incluido dentro de los proyectos prioritarios de esa modificación que hablábamos antes de la ley del suelo, el de la estación intermodal. Yo creo que es fundamental para la ciudad si queremos seguir avanzando en la mejora de las comunicaciones en la ciudad, que es uno de nuestros grandes problemas, y en ese sentido poder tener una estación en la que se aúnen tanto autobuses como trenes, pues para nosotros va a ser fundamental. Yo espero que ahí se llegue también a un acuerdo. Sinceramente, lamento que la reunión que ayer estaba programada entre el Concello y la Xunta de Galicia fuera cancelada en el último momento por el Concello, porque yo creo que no podemos perder ni un minuto en que las instituciones se sienten y empiecen a planificar lo que va a ser el futuro, y que es imprescindible que sea con la colaboración de todos. El tema de los presupuestos municipales, ahí ya no hay tanto acuerdo, ¿no? O desde el Partido Popular se ven de otra forma diferentes a cómo los ve, por ejemplo, el alcalde de Vigo. ¿Qué es lo que no le gustan de estos presupuestos, señora Muñoz, de 2016, del Concello de Vigo, para pues los proyectos que están encima de la mesa o las inversiones previstas en estos presupuestos? Bueno, yo creo que para empezar lo que no nos gusta, ya lo dijimos en su día y lo volvemos a reiterar, es que en este año 2016 los vigueses vayan a pagar más impuestos que en el año 2015. Nos parece absolutamente injustificable, teniendo en cuenta la situación económica del Concello, que el propio alcalde de Vigo y el propio gobierno municipal presumen mucho de la buena situación financiera que tiene el Concello de Vigo. Bueno, pues es el momento en el que los ciudadanos se beneficien de esa situación financiera, y una vía es la bajada de los impuestos, en cualquier caso nunca la subida de los impuestos. Nosotros creemos que se tenían que haber bajado, que se tenía que haber tomado esa decisión, que se podía si se quería. Hemos visto que no se ha querido y que por contra lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos. ¿Había margen para...? Le pregunto. Nosotros, de hecho, hemos presentado una enmienda que además le hemos dicho de dónde se podía financiar esa bajada impositiva, porque creemos que se puede reajustar el gasto corriente, que se puede reducir el gasto corriente del Concello, el gasto de funcionamiento del Concello. Somos una de las pocas administraciones locales que no han reducido sus gastos de funcionamiento en estos años. Todas las administraciones han reducido esos gastos de funcionamiento para poder emplear el dinero en lo que era más urgente, y en este momento que estamos ante un escenario de subida de ingresos, porque empieza
muy lentamente, sí, pero empieza a recuperarse la economía. Aún así, y donde todas las administraciones están aprovechando esa mejora para bajarle los impuestos a los ciudadanos, que el Concello de Vigo haga exactamente lo contrario, nos parece muy cuestionable. Como también nos parece muy cuestionable, y también lo hemos dicho, el error en el que nuevamente cae el Concello pensando que Vigo solamente es el centro y proyectando obras solamente en el centro de Vigo y no en las parroquias que en este momento también están muy necesitadas. Nos parece que Vigo es mucho más que el centro, es el centro también y por supuesto hay que atenderlo, pero cuando estamos hablando de parroquias que no tienen aceras, que tienen unos servicios de abastecimiento y saneamiento muy deficientes. Pensar que esos ciudadanos que vienen al centro de Vigo y ven cómo se levantan aceras que ya hay para poner otras, pues, y nos dicen, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento en que se mire un poquito hacia el Vigo rural, hacia las parroquias y que realmente se trabaje por la mejora de la calidad de vida? Porque todos somos vigueses y desde luego los servicios los tienen que tener todos los vigueses independientemente de la zona en la ciudad en la que estén. El otro día en el Pleno le escuchaba a usted que estaba enfadada, entiéndame, crítica con la Diputación, con las inversiones en Vigo de la Diputación. Bueno, usted y también el señor Jácome de Marea de Vigo, ¿no? Yo diría que más que enfadada, lo que estaba era pase de la expectación a la decepción. A la expectación porque nosotros presentamos una moción en la que le pedíamos que el Concello y la Diputación concretara exactamente qué es lo que va a hacer la Diputación en Vigo, porque se ha vendido a toda la ciudad como una extraordinaria noticia que pues hubiera una presidencia de la Diputación del Partido Socialista, en ese acuerdo que ha llegado con el Bloque Nacionalista Galego, que iba a ser una noticia extraordinaria para la ciudad. Hemos visto que pasaron los primeros meses y no se hizo nada. Después se firmó un protocolo entre el alcalde de Vigo y la presidenta de la Diputación, que bueno, faltaban epítetos y adjetivos para definir ese protocolo. Se nos hablaron de inversiones infinitas y lo que pedíamos en esa moción es, ya han pasado meses desde ese protocolo, ¿en qué se concreta ese infinito? El infinito, ¿qué es? Porque el infinito es un etéreo que necesita concreción y unos presupuestos tienen concreción. Fuimos a ver en los presupuestos de la Diputación y vimos que Vigo no aparece, solamente está presupuestado la obra de Balaídos, que ya la dejó firmada el anterior presidente de la Diputación y por tanto Vigo no está presente en esos presupuestos y preguntábamos que se nos concretara, pero con la voluntad los de que realmente... Los Pontevedra Diputación, Vigo Diputación, ¿no? Que son los dos que en teoría se van a firmar o se iban a firmar. Se firmaron los de Balaídos, que ya dejó firmado el anterior gobierno, que es lo único que en este momento Vigo tiene claro que se va a hacer. A partir de ahí, la nueva Diputación, como ellos dicen, no ha hecho nada ni desde luego ha concretado qué es lo que va a hacer en Vigo. Y en vez de dar explicaciones y en vez de decirle, no solamente a nosotros, a todos los vigueses, qué es lo que va a hacer la Diputación en la ciudad, pues lo único que hacen es tirar balones fuera, es desacreditar a la oposición, en definitiva, no dar información, y eso sinceramente me parece que es un poco tomar el pelo a todos los ciudadanos. Está muy bien que nos haga mucha gracia cuando se habla de inversiones infinitas, pero realmente no hace ninguna gracia cuando vemos que eso no se concreta y que todavía estamos esperando. Nosotros seguiremos pidiéndolo, igual que también presenté una moción en el Pleno de la Diputación de Pontevedra y tampoco se contestó. Bueno, sí, quizá el vicepresidente de la Diputación, el señor Mosquera, del Bloque Nacionalista Galego, dio ahí un pequeño apunte que no sé si les habrá parecido muy bien a sus compañeros de gobierno del Partido Socialista, diciendo que claro, que es que tienen que esperar porque van a emplear los remanentes del ejercicio 2015 en las inversiones nuevas que se puedan hacer para Vigo. Es decir, los remanentes, para que nos entienda todo el mundo, son lo que queda después de haberse gastado el presupuesto, son los restos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que están esperando a calcular los restos para darle los restos a Vigo? Eso es lo que va a hacer la nueva Diputación en Vigo. ¿Dónde están los 50 millones que pedía el alcalde de Vigo que se invirtiera por parte de la Diputación en la ciudad? ¿Dónde están esas reivindicaciones? Las mociones que traían día sí día también pidiendo inversiones en concreto por parte de la Diputación. Eso... Hay ahora un silencio absoluto, no hay ni una sola reclamación a la Diputación. Yo no le he visto al alcalde de Vigo pedir esa inversión de 50 millones, acordarse de todas las inversiones que pedía en las carreteras, acordarse del apoyo de la Diputación que pedía al centro de
emergencia para las mujeres víctimas de violencia de género. Es que hay muchas cosas que se han reivindicado cuando estaba otro gobierno en la Diputación y ahora hay un silencio absoluto y no se ha hecho nada. Y nos parece, sinceramente, muy decepcionante que, además, cuando la presidenta de la Diputación es concejala en Vigo, que por cierto todavía no la hemos escuchado en el pleno del Ayuntamiento de Vigo. Debe ser que ahora Vigo se le queda pequeño a la presidenta de la Diputación. Dígame una cosa, de cara a los próximos compromisos electorales, que no sé cuándo serán, ¿cómo está el partido en Vigo? ¿Cómo va trabajando después de las últimas citas electorales? Y pensando en las siguientes, le digo que no sé cuándo son porque están las autonómicas que, bueno, ya ha dicho el presidente que no se pegarán a las posibles que pueda haber generales si se repiten, no sé si va a haber generales, ¿cómo se va vertebrando el partido para llegar a esas próximas citas claves? No, si la hay una de ellas y las autonómicas sí o sí, vamos. Sí, en este momento evidentemente estamos en un proceso que se depende mucho de las negociaciones a nivel nacional y de cómo se conforme, si finalmente va a haber gobierno, si finalmente va a haber nuevas elecciones. Todo es un proceso que depende y en este momento además el partido en Galicia tomó la decisión de empezar y dar el pistoletazo de salida para la celebración de los congresos provinciales para hacer pues un proceso de renovación en el partido que ha entendido la dirección del partido regional que es necesario y que procedía a hacerlo y a acometerlo ahora cuanto antes. Por tanto, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de organización de ese congreso provincial, en este caso para nosotros el que nos afecta es el de la provincia de Pontevedra y en un proceso de renovación de las estructuras del partido que yo creo que es también necesario en este momento que se acometa. Y por supuesto nosotros en el Partido Popular en Vigo, pues también estamos a expensas de todo ese proceso que se va a realizar también para organizar el Congreso del Partido Popular a nivel local. ¿Cuándo podría ser más o menos? ¿O depende un poco de los acontecimientos? Pues en este momento estamos muy pendientes porque evidentemente y el presidente local del partido ha mostrado también su voluntad de que el Congreso se pudiera celebrar cuanto antes y ahora dependemos del calendario que se fije tanto a la situación a nivel nacional como a la situación a nivel autonómica, evidentemente. Pero esa voluntad, desde luego, el presidente local la ha manifestado y será lo que se produzca en los próximos meses. ¿Usted ve más a Feijóo en Madrid o en Galicia, señora Muñoz? Pues yo le veo en Galicia. Yo se lo pregunté el otro día a él, cuando estuvo aquí también. Yo de momento le veo en Galicia, pensando mucho en Galicia y trabajando por Galicia como trabaja siempre, porque todas las horas del día que tiene el presidente Feijóo están dedicadas a Galicia al 100% y por tanto yo le veo muy pendiente, como siempre está, de Galicia y metido en Galicia. Las elecciones autonómicas, habrá que buscar candidatos si se va Feijóo, si no Feijóo, habrá que ver cómo se vertebran el resto de los partidos. Será un año también importante, ¿no?, para su partido en Galicia. Sí, va a ser un año muy intenso y yo creo que el gran reto que tenemos en el Partido Popular es transmitirle a todos los ciudadanos el trabajo que se está haciendo desde el Partido Popular, el trabajo que ha hecho la Xunta de Galicia, no solamente en estos últimos 3 años y medio, sino en los últimos 7 años y medio, con 2 legislaturas complicadísimas, en donde se ha tenido que tomar medidas muy difíciles por motivo de la crisis económica que ha pasado España y que ha pasado indudablemente Galicia, el trabajo que se ha hecho y ahora las perspectivas que hay de futuro. En este momento pues estamos ante un presupuesto de la Xunta que es muy diferente al de ejercicios pasados y lo puedo decir en primera persona porque yo cuando era consellera de Facenda en estos años pasados los presupuestos bajaban cada año en relación al año anterior. Ahora se está en un escenario de ingresos y de presupuesto creciente, se pueden hacer más cosas, se han podido bajar los impuestos, se está potenciando muchísimo la ayuda y la política social y yo creo que hay muchas cosas que hay que contarle a los ciudadanos que ha hecho la Xunta porque ha hecho mucho en estos años. Dice que se pueden hacer más cosas. Reto. ¿También en Vigo se pueden hacer más cosas desde la Xunta de Galicia, señora Muñoz? Yo creo que si echamos la vista atrás y hacemos un poco de historia, se podrá ver cómo no hay una Xunta de Galicia que haya hecho más por Vigo
que esta Xunta de Galicia y en el peor momento posible. En el peor momento de crisis económica, las inversiones en la ciudad de Vigo han sido las mayores de la Xunta de Galicia en su historia. Y esto es algo que es muy importante que seamos capaces de transmitirlo a todos los ciudadanos. Ya quisieran otras ciudades de Galicia haber tenido la inversión de la Xunta de Galicia y la apuesta que ha hecho la Xunta de Galicia por esta ciudad como la ha hecho en estos últimos años. Elena Muñoz, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y le reitero, como comenzaba la entrevista, pues mandando el pésame a toda la familia del Partido Popular por la pérdida de Ramón González y también a la familia del propio miembro y militante del Partido Popular fallecido en ese trágico accidente en la calle San Salvador, y le agradezco que haya estado aquí con nosotros en Vigo Hoy por Hoy. Muchísimas gracias. Gracias a Elena Muñoz, una de las responsables del Partido Popular en Vigo, en un día en el que queríamos analizar también la Ley 2 Solo y esa modificación que no se ha podido llevar a cabo por ese no de AGE. Conoceremos más reacciones también en los informativos y mañana en el tiempo de Vigo Hoy por Hoy. Ahora lo que hacemos es despedir en la tele y volver en unos instantes en la radio. Hasta ahora.